Muy buenas amigos, hoy os vamos a hablar de las nuevas medidas de China contra el COVID que pueden implicar grandes cambios. Bueno, hacía tiempo que no tratábamos este tema. Alguna vez hemos mencionado la situación de nuestra ciudad, pero lo teníamos dejado de lado porque sabemos que a muchos al final os aburre. Ahora bien, esto tiene pinta de ser muy importante y aunque seguramente muchos, sobre todo desde fuera, lo criticarán por ser insuficiente, creemos que ayudará a librarse de medidas innecesarias de las que eran como intentar matar moscas a cañonazos. Y lo más destacable para parte de nuestros seguidores, va a ser más fácil venir a China, enseguida lo veremos. Hoy estamos en una zona de la ciudad especializada en viveros y en productos de jardinería. También hay algo de mascotas, sobre todo pájaros y peces, lo típico que se suele poner aquí en los jardines. Y además cuenta con una zona fashion muy de moda para sacarse fotitos. Nosotros hemos venido por todo ello, estamos pensando en montarle algo más bonito a Pachi, nuestro pato mascota, y esperamos poder grabar imágenes agradables, aunque hoy sábado no nos está haciendo muy buen tiempo. Os avisamos desde ya que esto muy probablemente no implica el fin de la política de cero casos. No vamos a pasar a convivir con el virus ni mucho menos, aunque existe la posibilidad de que los brotes se descontrolen y al final resulte prácticamente imposible seguir aislando a los casos confirmados, que es una de las claves de los protocolos chinos, lo que daría lugar a olas de contagios y fallecimientos como las que hemos visto en Japón, Corea del Sur, Hong Kong o Taiwán, pero a lo bestia. Afortunadamente, ahora mismo la situación de China continental está muy lejos de ese panorama, aunque nos volvemos a acercar al pico que vimos durante el confinamiento de Shanghai. Hoy sábado tenemos casi 12.000 nuevos casos procedentes de diversos brotes. Sin embargo, los confinamientos se aplican con mucha rapidez y duran menos que antes, a menudo unos 10 días gracias a la enorme cantidad de PCRs que nos hacen. Nosotros en Changsha pasamos el verano prácticamente sin acordarnos del COVID, apenas tuvimos que hacernos pruebas, pero en las últimas semanas ha habido momentos en los que nos han pedido que nos las hagamos 3 días seguidos, y ahora, dada la situación, es cada 2 días. Ya sé que en otros lugares puede resultar más pesado, pero en nuestro barrio el puesto lo tenemos a unos 100 metros de casa. En principio no puede estar a más de 15 minutos andando, y siempre encontramos algún momento del día en el que apenas hay que esperar o ni siquiera hay colas. En los peores momentos habremos estado unos 20 minutos ahí y la recompensa es que luego puedes hacer vida normal incluso sin mascarilla, sin riesgo de contagiarte, aunque seas una persona muy mayor o con problemas de salud. Es decir, a nosotros aquí en Changsha esto tampoco nos parece el fin del mundo. A mí me ayuda mucho pensar que con esos minutos al día garantizamos que los más vulnerables no corran peligro. Aparte que nuestra hija, sin ir más lejos, todavía no está vacunada porque no ha cumplido 3 años. El problema viene cuando te toca estar confinado, cosa que nos ha pasado ya 2 veces y también a la hora de cruzar las fronteras. Y en lo relativo a esto último, hay novedades muy prometedoras. Vamos primero con ellas. De acuerdo con el punto número 7 de la nueva normativa, se cancelan los mecanismos por los que China penalizaba a las aerolíneas que llegasen con casos confirmados. Esto va a hacer que dejen de cancelarse tantos vuelos, que aumente su número y, muy importante, que baje su precio, porque ha llegado a ser de locos. Y sí, eso que se escucha de fondo es un cerdo. Es un cerdito de raza tailandesa. Yo pensaba que Pachi era la mascota más exótica de los alrededores, pero ya vemos que tiene competencia. Es muy curioso al tacto, como acariciar un cepillo de dientes. Volviendo al tema de los viajes a China, otro cambio importante. Ya no hacen falta 2 resultados negativos en las 48 horas previas al vuelo, sino que basta con 1. En el punto 8 hay otra cuestión interesante, porque por lo visto, a partir de ahora, las personas de empresas u organizaciones importantes para China, incluidos deportistas, podrán entrar al país sin tener que hacer la cuarentena obligatoria en el hotel y pasarán directamente a unas instalaciones como las de los Juegos Olímpicos de Invierno, que era una especie de burbuja aislada del resto de la ciudad de Pekín, pero mucho más cómoda y amplia que la habitación de un hotel. Allí se supone que pueden disfrutar de muchas más actividades, incluso se les permite tener reuniones con chinos autorizados a entrar en la burbuja, y luego pueden abandonarla una vez superados los días de cuarentena, que también se reducen. El punto 9 es un poco técnico, habla del umbral de ciclo, del valor CT que se obtiene de las pruebas PCR, a partir del cual se supone que una persona ya no va a contagiar a otras. Y una vez que se supere los valores 35-40, se puede salir de la burbuja o del hotel para pasar al confinamiento en casa. Esto puede parecer una tontería, pero también es importante para evitar medidas arbitrarias. Para que no te veas en una situación tipo
diciendo: ah, se siente, tienes que estar de cuarentena porque has dado un pelín positivo. El punto 10 son más buenas noticias para los que quieran venir o volver a China, porque reduce la cuarentena obligatoria de 7 días en el hotel más 3 en casa a 5 en el hotel y 3 en casa, con 6 PCR repartidas a lo largo de esos 8 días. A lo mejor a algunos os parecerá que pasar de 7 días en el hotel a 5 no es gran cosa, pero al final te sale más barato, y si lo miramos con perspectiva es mucho mejor que hace un año, cuando tenías que pegarte 2 semanas en el hotel más 1 semana en casa. Esto también supone una mejora para los contactos estrechos de los casos confirmados dentro del país. Imaginad que hoy aquí Lele y yo nos encontramos con un colega mío de la universidad, vamos a comer y luego resulta que da positivo. Pues también pasaríamos por las mismas medidas que los llegados de fuera: 5 días en un centro de aislamiento más 3 en casa. Esto lo dice el punto número 1, mientras que el 2 y 3 hablan de los casos cercanos, es decir, las personas con las que Lele y yo, sin haber dado positivo todavía, hemos tenido un contacto directo. Y se aplicaría, por ejemplo, a nuestros familiares y compañeros de trabajo. En ese caso antes tenías que pegarte 1 semana encerrado en casa, pero a partir de ahora nada, si das negativo ya está. El punto 4 habla de las diferentes zonas de riesgo. Antes las teníamos de nivel bajo, medio y alto, pero ahora se reducen a 2 niveles, y para pasar del nivel alto al bajo basta con haber estado 5 días sin nuevos casos, mientras que antes eran 2 semanas. Es decir, la última cuarentena que nos tocó a Lele y a mí en marzo, de 14 días, ahora sería de 5 a menos que haya más contagios. El punto 5 habla del personal que trabaja en las zonas de alto riesgo, y también se reducen los días de aislamiento que se les pueden aplicar a 5 y en casa. El punto 6 es fundamental para los que viven en las más grandes ciudades, que son de las más afectadas por el virus. Con él se busca disminuir la cantidad de PCRs que se hacen e incluso eliminar aquellas innecesarias o sin una base científica. De acuerdo con esta norma, solo deberían hacerse cuando hay contagios que no sabemos de dónde vienen y han pasado ya unos cuantos días en los que se acumulan. Es decir, una vez que se hagan test a las personas que han tenido un contacto más cercano y se determine la cadena de transmisión, no hace falta realizar pruebas a toda una localidad, como ocurre muchas veces. Esto además sabemos que sale muy caro a los gobiernos locales o a la seguridad social. Hace poco en muchas ciudades han tenido que empezar a cobrar por los test más o menos $0,5 porque no salían las cuentas. Esto quiere decir que se acabaron las rondas de test que se han vuelto rutinarias en muchas grandes ciudades cada 1 o 2 días. Pues ya veremos, porque por un lado estas normas parece que flexibilizan el asunto, pero al mismo tiempo el punto 15 hace énfasis en la detección temprana, en adelantarse a los brotes, cosa que resulta mucho más fácil si haces pruebas a menudo. Por lo que leemos, parece que se van a controlar todavía más los movimientos entre provincias, de manera que dentro de ellas pueda haber más flexibilidad. Ahora ya nos hacemos pruebas para ir a otras provincias, pero todo apunta a que esto se va a mantener o a lo mejor hasta se refuerza. Lo que sí invita a pensar incluso en una futura convivencia con el virus son los puntos 11, 12, 13 y 14, que hablan de fortalecer los recursos médicos, la sanidad, de fomentar la vacunación. Ya sabemos desde hace tiempo que parte de los mayores la rechaza y no se les puede obligar, aumentar las reservas de medicamentos para tratar las neumonías y estar muy atentos a la población más vulnerable. El punto 16 va dedicado a las propias autoridades en los diferentes niveles, sobre todo en los más bajos, recordándoles que tienen que cumplir las normas y las leyes y que no pueden tomar decisiones como las de parar la actividad escolar o laboral sin que haya una necesidad real. Yo creo que esto es muy fácil decirlo, pero luego seguramente muchos líderes locales no se van a resistir a cerrar centros educativos o empresas, porque si los brotes se descontrolan pueden llegar a perder el cargo. Ya ha ocurrido unas cuantas veces. Y una cosa que a veces se nos olvida, sobre todo cuando analizamos la situación desde la perspectiva occidental, es que muchos chinos piden mano dura cuando hay brotes. Muchas de estas medidas podrían traducirse en no hacer nada o hacer menos que antes, y algunos no van a estar contentos. El punto 17 habla de mejorar las garantías para la población confinada en prácticamente todos los aspectos. Es decir, no les puede faltar comida o el acceso a la sanidad, e incluso deberían contar con atención psicológica, sin perder de vista a la parte de la población que peor lo puede pasar, como personas muy mayores, con problemas de salud, necesidades especiales, etc. La política de 0 casos ha evitado muchísimos muertos, pero también ha causado algunos debido a estos motivos. A veces hay gente que necesita atención médica y no llega a tiempo.
tiempo. Los puntos 18 y 19 se enfocan en los centros educativos y las empresas, lugares muy vulnerables a los brotes por la cantidad de gente que se puede concentrar en el mismo espacio. Aquí no es raro que te encuentres hasta 50 estudiantes en la misma aula. Muchos además viven en el mismo centro, en dormitorios, y esto también ocurre con cantidad de empresas. Entonces sabemos que hay que tener mucho cuidado, pero piden a los responsables que no apliquen medidas abusivas. Y se habla de reforzar los mecanismos para denunciar esas prácticas a través de internet. Somos conscientes de que esto, al tratarse de China, desde fuera no suele verse muy claro, pero la verdad es que ya se ha probado en unos cuantos ámbitos y funciona. Yo creo que estos dos puntos podrían referirse a situaciones como la de la fábrica de la taiwanesa Foxconn en Zhengzhou, donde han sufrido un brote que se ha gestionado mal y los trabajadores al final se han largado. Por otra parte, aunque en la universidad en la que trabajo yo no es así, en algunos campus los estudiantes no salen aunque no haya casos en los alrededores, y eso no tiene ningún sentido. De todos modos, yo antes de la pandemia, allá por 2015, ya conocía unos cuantos centros, sobre todo privados, que funcionaban un poco de esa manera. Los estudiantes estaban internos, apenas salían los fines de semana, y ese paternalismo y sobreprotección ejercida por ciertos padres y profesores ha podido empeorar con el COVID. Finalmente, el punto 20 es crucial para nosotros ahora que estamos con el proyecto de la furgoneta o la autocaravana para hacer vídeos viajando por el país. La gente a la que le pille un brote estando fuera de su localidad por motivos de viaje, negocios o lo que sea, tiene que tener más garantías a la hora de salir de esa zona si no ha corrido riesgo de contagio y regresar a su pueblo o ciudad sin tener que pasar por medidas que no hacen falta. O sea, eso también debería suponer más tranquilidad para los que vivimos aquí a la hora de hacer turismo, que en China no es un sector tan importante para la economía como en España, por ejemplo, pero sabemos que están bastante necesitados. ¿Y cómo están reaccionando los chinos ante estas nuevas medidas? Pues es difícil resumirlo, pero hemos estado echando un vistazo en las redes sociales y, dicho rápido y mal, parece que están contentos con la flexibilidad dentro del país, pero no tanto con la flexibilización para los que vienen de fuera. Pero no hay que olvidar que entre los que vienen muchos son chinos. Tampoco habría que descartar que la cosa se descontrole, que aumente el descontento y que se den pasos atrás. Y por eso quizás la gente que esté con una mayor necesidad de venir debería aprovechar ahora. Que luego resulta que la cosa se pone más fácil y tú acabaste pagando más en términos de tiempo y dinero. Puede ser, pero con este virus yo no sé si me fiaría mucho. Eso es todo por nuestra parte. Si este vídeo os ha parecido interesante, podéis darle un me gusta, suscribiros o ayudarnos con Patreon, donde tenéis más contenido, como directos en mis clases de mandarín. Muchas gracias por vuestra atención y hasta la próxima. ¡Hasta luego!